Días. Hoy es 28 de julio. Hoy se cumplen 2 años que desapareció mi hermanito. Y voy a seguir leyéndoles a ustedes la Divina Comedia. Otros minutitos más. Bueno, vamos a ver, dice: los 36 años transcurridos entre el nacimiento de Dante y su destierro sin retorno vieron crecer considerablemente la hacienda pública y la privada. Fue entonces cuando se abrió la era de los cuando se abrió la era de los grandes monumentos. En 1278 se emprende la reconstrucción de Santa María Novella. En 1295 comienza a elevarse la iglesia de Santa Cruz. Los primeros trabajos de Santa María de Fiore tienen lugar al año siguiente. La edificación del cuerpo principal del Palazzo Vecchio se llevó a cabo en 1298. El segundo recinto urbano, el de 1173, resulta insuficiente para contener la pujante villa. Y en 1284 se pone manos a la obra para un tercer destinado a morder en la riviera izquierda del Arno. Florencia se agiganta, se expande por doquier y no titubea en acometer plurales empresas, cada una de las cuales bastará a dar lustre a otras ciudades de pareja población. Es por entonces cuando Dante, en un pasaje célebre en el que la indignación no carece de crueldad, reprocha a su ciudad el que se esté convirtiendo en más monumental que la misma Roma. Actitud rara en el poeta, porque en lugar de describirnos una Florencia en plena ascensión, la Divina Comedia sugiere la imagen de una villa en franca decadencia que se está viniendo a tierra con sus falsas grandezas. Nada hay en ella que no sea de un modo u otro deplorable. Su prosperidad no puede ser negada, y no lo es, pero se la denuncia en nombre de la moral, poco sensible al prestigio mercantil. Confundo Dante, tanto por instinto como por sistema, riqueza y corrupción, pobreza y virtud, y no es solamente nostalgia de la pobreza evangélica o admiración por la extrema sencillez de los ciudadanos ejemplares de la antigua Roma. El atavismo nobiliario, la fracasada experiencia de los de los astratos públicos, el ideal cristiano, la intransigencia moral, se conjugan en él para excitar su menosprecio contra la auri sacra fames. Desde el primer canto del infierno surge la avaricia, en su lato sentido de ambición, como el más novizo de los vicios. Como el más nocivo de los vicios. Me estoy sintiendo mal, oigan. Me está dando un pequeño ataque de asma. Se me está cerrando mi garganta. Si es honesto conservar los bienes heredados, lo es harto menos el tratar de acrecentarlos. Cualquiera que incremente su fortuna resulta por lo mismo sospechoso a los ojos del poeta. Quizá eso explique que Dante haya no desconocido, sino deplorado la expansión económica de Florencia. Lejos de saludar en ella la promesa de un halagüeño porvenir, no ha visto allí más que un manantial de discordias, una causa de corrupción moral. Empero no seamos propensos a burlarnos de su pesimismo o de sus prejuicios. Él había presentido claramente
que tan acelerado desarrollo no podía menos que concitar guerras, banderías y convulsiones sociales, que el enriquecimiento en suma se pagaría con desórdenes. La historiografía se ha engañado más de una vez sobre el significado real de las expediciones militares y de las divisiones internas de Florencia anteriores a 1250. Ha creído durante mucho tiempo que las campañas dirigidas contra la supervivencia feudal instaladas a orillas del Arno no tuvieron otro objetivo que conjurar la amenaza que pendía sobre la libertad comunal, que la sumisión de Monte Cassioli en 1119, de Fiesole en 1125, de Empoli en 1182, la obligación impuesta a los nobles subyugados de construirse una mansión dentro del recinto urbano y residir ahí, la liga conformada en 1197 con otras villas y aldeas de Toscana, no eran sino indicios de una política preventiva contra eventuales opresores. Se había figurado que la ciudad no aspiraba más que a sobrevivir, que obraba así en legítima defensa, en salvaguardia de lo conquistado, cuando lo que pretendía recta y obstinadamente era sojuzgar las comarcas vecinas. Parecida equivocación sobre sus descensiones. La rivalidad surgida en 1215 entre el clan de los Amidei y el de los Bondelmonte se había reducido a una sesión de venganzas o a un asunto de honor ultrajado. Los viejos cronistas erraban menos cuando hacían remontar a esta querella la escisión de Florencia en dos campos irreconciliables, de los que uno se declaró güelfo y el otro gibelino. Basta entrever lo que este antagonismo político oculta, el conflicto social entre las familias de dinero y las de espada, entre la gente nueva y la gente antigua, entre la burguesía esencialmente urbana y la aristocracia pegada a sus feudos rurales, para sospechar que la crisis de 1215 no fue un simple duelo de amores propios ofendidos, sino el comienzo de una lucha implacable entre las fortunas inmuebles en irreparable decadencia y las fortunas muebles en vigoroso ascenso. Eso es lo que los acontecimientos de 1250 demuestran claramente. Con el primer retorno de los güelfos, desterrados hacía 2 años, la masa de los artesanos que apenas había intervenido antes en el fuego de partidos se coloca en entero al lado de los nuevos triunfadores. En lo sucesivo, entre una inerte aristocracia y una burguesía activa que los hacía trabajar y prosperar con ella, la elección no ofrece duda. Bajo el estandarte gibelino no quedarán más que los nobles, su clientela y algunas viejas familias plebeyas, fieles a la dependencia tradicional. Nada consolidó tanto la supremacía de los güelfos como su vuelco masivo del pueblo hacia sus propios intereses, viraje que encuentra su contrapartida después de 1250 en el esbozo de una constitución de espíritu democrático y en el establecimiento de magistraturas populares. Esta semirevolución, que ha pasado a la historia con el nombre de Primo Popolo, favorecía en fin de cuentas a la clase de los negociantes y a los dueños de talleres, pero los principios enunciados por sus animadores no fueron olvidados ni por la clase popular ni por algunos temperamentos generosos o audaces, prestos a traducir en obras aquellos postulados.
Ninguna duda cabe, por ejemplo, de que si la agrupación de los fabricantes, comerciantes y artesanos en 12 artes perfectamente organizadas y con un magistrado al frente de cada una, tiende a unificar las energías plebeyas contra la amenaza aristocrática, la distribución jerárquica y numéricas de las mismas, 7 mayores con predominio burgués y 5 menores con predominio artesanal, nos permite adivinar que los hombres de negocios no estaban dispuestos a dejarse desbordar por el pueblo, pero acontecía que las clases dirigentes necesitaban los servicios de ese pueblo para mantener humillada la nobleza, para guerrear contra poblaciones rivales de obediencia gibelina y para hacer saltar los obstáculos que aún impedían las comunicaciones de Florencia con el mar y con las regiones circunvecinas. Gracias a ese pueblo que garantizaba el poder y suministraba el grueso de las fuerzas armadas, no tuvieron más remedio Pisa y Arezzo que entrar en razón después de diversas campañas escalonadas entre 1256 y 1291. En revancha del Popolino, ejercía una continua presión sobre sus mismos dirigentes. De esa presión salieron las reformas de 1282, que acentuaron el aspecto democrático de las instituciones establecidas después de 1250. La comunidad de interés no explica por sí sola la estrecha alianza concluida entre la burguesía y el pueblo. Tal alianza se veía facilitada y en ciertos casos respaldada por como una versión de tipo casi pasional contra la nobleza gibelina y tiránica, ¿o no? Se puede asegurar que a este respecto el pueblo se mostró siempre más intolerante y rencoroso que la burguesía. Cada vez que se esboza un intento de conciliación entre güelfos moderados y gibelinos arrepentidos, el pueblo protestará y refunfuñará como si temiese que la reconciliación de los poderosos solo pudiera efectuarse a su costa. A fin de manejarle e intimidarle a la vez, no habrá más remedio que echar mano para esas tentativas de mediadores de alto rango, bien conocidos por su simpatía hacia la causa güelfa, un Gregorio X y un Carlos de Anjou en 1273, el cardenal latino, un prelado eminente en 1280, hasta los gibelinos, a quienes se permitió volver a su patria en 1280 y recobrar todos o parte de sus bienes al precio de una especie de adjuración política, permanecieron durante largo tiempo sospechosos al Popolino, siempre dispuesto a amotinarse contra ellos. De esta presión ultragüelfa, constantemente mantenida por el pueblo y por aquellos grandes que se benefician de esta actitud popular, iba a ser Dante algún día una de las principales víctimas. Le voy a parar aquí. No sé, me estoy sintiendo mal desde ayer por la tarde. Me quiere dar un ataque de asma. Bueno, vamos a platicar resumiendo hasta aquí donde me voy a quedar. Nos está hablando de la perspectiva que tenía Dante de su población, de la ciudad donde él creció durante pues sus primeros 36 años de vida. Era joven, si lo vemos, era joven. Nos habla de una división política y social que existe, dice, entre los güelfos y los gibelinos. Lo que está remarcando aquí otra vez es, en la antigüedad existían
una forma de organización política y social que se llamaba feudalismo. Esta prevaleció con mucha fuerza, podríamos decir que hasta el siglo XVI, finales del siglo XVI. En este tipo de organización social y política o sea, al decir social y política es cómo se organizaba la sociedad. Prevalecían todavía personas a los que se les llamaba señores feudales, eran los dueños de la tierra. Prácticamente podríamos decir que eran los reyes que existieron en esos siglos, y que hasta el día de hoy hay algunos imperios que conservaron pues sus ¿cómo se les llama? Títulos nobiliarios, ¿no? Su nobleza. Y entonces había por un lado la clase social alta, la nobleza, estaba los señores feudales y sus súbditos directos, parientes y algunos guerreros que eran los que los defendían, porque la riqueza y el poder se adquirían por la invasión, por el dominio de un reino sobre otro. Por eso incluso a veces, para no ir a la guerra, cazaban a sus parientes entre los reyes de un lugar y de otro, ¿no? O incluso para conservar su poder, se mantenía dentro de la misma familia. Se casaban hermanos o primos o gente de su propia familia. Aparte, ellos sostenían este poder con el apoyo del clero. Entonces el clero les daba fuerza. Y en las clases más bajas se encontraban los artesanos, e incluso allí empezaron a surgir los banqueros. De este tiempo, pues había personas que se dedicaban a prestar dinero para que pues los artesanos o las personas más pobres pudieran adquirir bienes, y entonces pues empezó a surgir esa clase también, los banqueros muy poderosos hasta el día de hoy. Entonces, en aquel entonces, pues los que gobernaban a todos, los que decían qué se hacía, eran los reyes, ¿no? Los señores feudales. En este caso podían ser a las personas que ellos les daban títulos de nobleza y les cedían palacios y tierras. Y las personas que trabajaban las tierras, producían, sembraban, creaban ganado, o los artesanos, pues estaban en las clases más bajas. ¿Sí? Aquí empieza a haber una fricción entre esas clases sociales, es lo que nos está mostrando en esta introducción, y que el autor de la Divina Comedia pues lo vivió, fue parte de eso. De hecho, da a entender que precisamente él desciende de personas que empiezan a ascender económicamente porque se dedican al comercio. Y él por eso es parte de los güelfos, que dice los güelfos son los artesanos, comerciantes, y los gibelinos son los que se apoyaban todavía de la nobleza, de parentescos o amistad con gente de la nobleza, de los reyes, de los señores feudales. Y entonces también empieza a criticar, ¿no? Dice, en ese tiempo Florencia económicamente estaba creciendo mucho, su influencia comercial era muy grande. Y además, eso los estaba llevando, dice aquí, pues, a hacer ver a la ciudad, querer mostrar una ciudad en opulencia, en crecimiento. La gente que tenía dinero, pues, gastaba su dinero en hacer grandes obras, ¿no?
Pero dice allí hay realmente escondida una decadencia moral. Es lo que acusan a Dante, que es lo que nos va a transmitir en la Divina Comedia. El acuse de la pérdida de valores morales a causa de la riqueza y de la vanidad, por así decirlo. Entonces, pero fíjense, o sea, y aquí pues se mezcla todo, las creencias religiosas. En esos tiempos hubo una gran fuerza por parte de la Iglesia Católica en Europa, mucha influencia. De hecho, por los reyes se consideraba que, y esa es la realidad, o sea, criterio personal mío es la realidad. El poder Dios no lo da. Él dispone y Él le da a todos de acuerdo a su plan y a sus, ¿cómo se le puede decir? A sus propósitos. Aunque nosotros pues digamos, no, pues es mi capacidad, es mi inteligencia, es mi no sé, pero, o mi suerte, ¿no? Yo tengo buena suerte. Podemos atribuirlo de esa manera, pero no, realmente a final de cuentas Dios permite que las cosas pasen con algún propósito. ¿Qué vamos a hacer con esos propósitos de Dios? Pues ya depende de la decisión que tomemos, ¿no? Si seguimos a Dios y nuestros pasos van a estar guiados por eso o no. Y de hecho yo creo que me adelanto, pero yo ya me imagino que por ahí va la cosa de esto de la Divina Comedia. Entonces, nos vamos a quedar en esta situación de cómo ellos explican la situación política y cómo hablan también de, pues que el ser humano siempre hace diferencias, ¿no? Pero que dependiendo de sus intereses personales, las personas que suben a las clases sociales altas se aprovechan de la mayoría, que siempre va a ser las clases sociales más bajas, para llegar ellos hacia arriba, ¿sí? Así es que es una pirámide, por así decirlo, donde las bases de esta pirámide son las clases sociales más bajas, las personas menos favorecidas, podríamos decir, pero de esas personas favorecidas hay quien va escalando peldaños, y conforme van escalando los peldaños, dice aquí, nos va a dar a entender la realidad pues social como yo la veo. Vamos a dejando de preocuparnos por los de abajo, ¿sí? Nos preocupamos más por nosotros mismos, nuestros intereses personales, y creo que a eso va a acusar Dante, a ese egoísmo, ¿no? Y cómo ese egoísmo nos va a llevar a la condenación. Pero eso es una que yo me estoy anticipando. Entonces, continuamos, si no mañana, pasado mañana.